Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24 en que los periodistas son los invitados y analizamos algunas de las noticias que han marcado la actualidad de la semana. En el programa de hoy vamos a plantearnos si tras el golpe de Estado Níger puede convertirse en escenario de una guerra internacional. También vamos a abordar si cada nueva imputación penal contra el expresidente Donald Trump lo acerca un paso más al regreso a la Casa Blanca. Y finalmente, en la antesala de que el presidente colombiano Gustavo Petro cumpla un año en el poder, nos preguntamos cómo el primer gobierno de izquierdas de la historia de Colombia ha cambiado la vida de la población, si lo ha hecho. Ahora sí, antes de empezar, presentamos a nuestros invitados de hoy. Aquí en el estudio central de France 24 en español nos acompaña Irene Escudero. Ella es coordinadora de redacción de la agencia EFE en Colombia y también fue periodista de la agencia EFE en Kenia. Irene, bienvenida. Hola. También aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Ricardo González. Él es subeditor general de La Silla Vacía y analista de la Universidad del Rosario. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Rosa, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Y finalmente, desde Ciudad de México nos acompaña Yoeli Ramírez. Ella es periodista y coordinadora editorial en Mega Noticias en México. Ahora sí, hechas ya las introducciones, les propongo empezar en África Occidental, concretamente en Níger, porque tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio, la incertidumbre se ha apoderado de las perspectivas políticas del país. Hasta ahora un país aliado occidental y séptimo productor de uranio a nivel mundial. El general Chiani ha tomado el liderazgo de la Junta Militar. Paralelamente, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, ha dado un ultimátum a esta Junta Militar hasta este domingo. Les pide que restablezcan el orden constitucional y además que liberen al presidente derrocado, hablamos de Mohamed Bazoum. Mientras tanto, países vecinos, países del Sahel, también gobernados por juntas militares prorrusas y antioccidentales, hablamos por ejemplo de Mali y de Burkina Faso, han declarado que ante una eventual intervención militar de la CEDEAO, si no se cumple este ultimátum que han impuesto, ellos responderían también militarmente, apoyando en este caso a la junta militar que gobierna ahora Níger. Ante todo esto, el presidente derrocado, el presidente depuesto, que sigue en estos momentos, aparentemente, según los detalles que han trascendido, en cautividad, ha hecho llegar sus palabras al periódico estadounidense Washington Post, que las ha publicado en la siguiente tribuna. Veamos un extracto, un fragmento de esta tribuna del Washington Post. Escribo esto como un rehén. Níger está bajo ataque de una junta militar. Este intento de golpe es una tragedia para los nigerinos. Su éxito tendría consecuencias devastadoras más allá de nuestras fronteras. Toda la región del Sahel podría caer a la influencia rusa a través del grupo Wagner, cuyo terrorismo brutal ha estado en exhibición en Ucrania. Bien, una vez dibujado un poco este panorama, Irene, empiezo con usted. ¿Podemos esperar realmente una intervención, una escalada militar en Níger, en la que veamos intervenciones de fuerzas extranjeras? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? La CEDEAO ha respondido de una forma un poco más, con un tono más elevado de lo que respondió en Mali y en Burkina, en Guinea. Pero claro, queda saber todavía si realmente va a hacer esa intervención, ¿no? A la que ya Níger ha dicho que va a tener una respuesta inmediata y Burkina y Mali ha dicho que iban a ir a apoyarle o no. La CEDEAO, la última vez que intervino militarmente en un país fue en 2017, cuando Yahya Jammeh intentó revertir el resultado de las elecciones y quedarse en el poder. Pero claro, Guinea es un país... Ghana es un país mucho más chiquitito y con un poder militar mucho más pequeño que Níger, es uno de los países más grandes del Sahel, donde hay muchas fuerzas extranjeras. Entonces, pues queda a ver si realmente esa intervención es real o no. Exactamente, porque un poco las condiciones que han dado, ¿no? Lo decíamos a la introducción de este tema, es que la Junta Militar, pues para que no se dé esta intervención, la Junta Militar libere al presidente derrocado, a Bazoum, y restablezca el orden constitucional, algo que aparentemente está lejos de ser una posibilidad, tal y como están las cosas ahora mismo. Una de las advertencias que lanza el presidente derrocado en estas líneas que veíamos en
escritas en el Washington Post es el peligro de la expansión del grupo Wagner, de este grupo de mercenarios rusos, precisamente en África. Recordemos que tras esta rebelión contra la Junta Militar rusa, el grupo Wagner anunció que ya no operaría en Ucrania, pero que África continuaba siendo su principal campo de operaciones. Realmente estamos ante esta preocupación para la comunidad internacional, que Wagner y mediante Wagner Rusia aumente su influencia en África Occidental. Es claro, esa es la principal preocupación en estos momentos de Estados Unidos, de toda la Unión Europea, de la posibilidad de que se aumente esa influencia rusa en toda África. Ya lo estaba usted citando, Rosa, sobre esa influencia de los militares, los golpes de Estado que han ocurrido recientemente allá en Guinea, en Chad, en Malí y en Burkina Faso, y ahora se suma a este grupo Níger. Claro que es un germen que se está empezando a esparcir por África, y esa es la preocupación natural en lo que tiene que ver con lo político. Yo siento que esa mirada rusa, esas banderas que veíamos de Rusia, de la Junta Militar, es un intento de justificar también o de crear un discurso político por parte de los miembros de la Junta Militar, porque reconocen en algunos de los habitantes de Níger que han sido entrevistados durante estos días ese descontento hacia Occidente. Ellos sienten esa idea de la explotación del oro, del petróleo y del uranio, que es el otro factor que por supuesto entra a jugar allí en lo económico, que es la mayor preocupación quizá en los países de la Unión Europea y particularmente en Francia, que tiene un 64% de producción de energía atómica. Así que se traslapan esas dos condiciones, la política con la influencia rusa y por supuesto la económica, el interés que tiene allí por supuesto la Unión Europea. Yoeli, le traslado lo que nos comenta Ricardo a usted. ¿Considera que las alianzas entre Rusia y entre países del Sahel que están gobernados por juntas militares que rechazan abiertamente la presencia y la influencia occidental, como son Malí y Burkina Faso, estas alianzas, digamos, en la práctica, ¿en qué benefician a estos países? La alianza con Rusia, el reemplazo de la alianza occidental con la alianza con Moscú, ¿en qué supone un beneficio para estos países de África Occidental? Claro, es que en todo caso estamos hablando no solamente de una potencial guerra regional, sino evidentemente una disputa geopolítica por esa franja del Sahel. Bien lo decía Ricardo, el tema del uranio para Francia es primordial, es su ticket de entrada precisamente a esa paz que está sostenida por algunos pinceles sobre las mantas, ¿no? Está sostenida por milagro casi. Sin embargo, en este momento, cuando Francia evidentemente tiene un interés en el uranio, es el ticket de entrada para Francia, para Estados Unidos, y por supuesto porque en esa zona pues también no solamente estamos hablando del grupo Wagner, sino también de este terrorismo yihadista que podría haberse no combatido si es que Rusia toma fuerza en esa zona. Es un planteamiento geopolítico estratégico para estos momentos y en términos globales. Yoeli, le pregunto si bien, como usted decía, según las cifras oficiales, aparentemente Francia importa un 10% del uranio que utiliza en sus 18 centrales nucleares, que, como bien apuntaba Ricardo, producen más del 60% del suministro energético del país. Si bien por estas razones, entre otras, Francia está muy interesada en que se mantenga un orden político que no altere la consecución de estos intereses en Níger, ¿podemos esperar por parte de Francia una intervención militar? Porque hasta el momento París ha negado cualquier intención de intervenir militarmente, como le han achacado precisamente esta nueva junta militar. Claro, pero es que va la diplomacia y el orden mundial actual, no va Francia sola, tiene que evidentemente sopesar el apoyo que podría tener de otras potencias occidentales, por ejemplo de Estados Unidos, y no puede dar y tomar esa decisión sola frente a Rusia o frente a la posición en Níger. Tiene que mantenerse el diálogo, la negociación y la guerra regional o con alcances y potenciales consecuencias a nivel internacional, pues tiene que dialogarse para determinar de qué tamaño va a ser la fuerza y la respuesta en esta penetración que puede encabezar Francia, pero que al final pues es todo un bloque occidental.
Claro, y recordemos que las intervenciones militares francesas en el Sahel pues han despertado por razones legítimas mucho rechazo entre las poblaciones de los países de África, particularmente de África Occidental, ¿no, Irene? Sí, de hecho, pues esto al final es una muestra más de todo el sentimiento antifrancés que hay en la región del Sahel, ¿no? Y que están aprovechando pues juntas militares o grupos políticos, pero que al final tiene mucho apoyo de una población que ve en esa antigua colonia a alguien que no ha hecho nada por el país, más allá de seguir extrayendo recursos como se ha hecho siempre con empresas que no están a lo mejor teniendo las mejores prácticas laborales, y entonces al final es un sentimiento de la población que acaban recogiendo unos pocos, aplicándolos pues también en el sentido que esos pocos quieren y quizás no beneficie de nuevo a la población, es decir, que al final es la población siempre la que acaba perjudicada por cualquiera de estos movimientos. Exacto, y es lo que ha comentado muchas personas, ¿no? También cuando se les ha preguntado en estas protestas en Níger precisamente que no quieren dejar atrás un colonizador para adoptar a uno nuevo. En todo caso, seguiremos de cerca cómo evoluciona la situación en Níger. Ahora mismo es uno de los focos de la agenda mediática, de la agenda política internacional. Veremos lo que acaba sucediendo con este ultimátum dado por la CEDEAO antes de llevar a cabo una eventual intervención militar. Ahora les propongo que pasemos a otra cuestión que también ha saltado a los titulares alrededor del mundo y vayamos a Estados Unidos, porque Donald Trump ya fue el primer expresidente estadounidense en ser imputado con cargos penales, pero es que ya no estamos hablando de un proceso penal, sino de 3. Repasémoslos a continuación porque pueden, digamos, perdernos un poco, como sería lógico, entre tantos cargos imputados en los últimos 4 meses. Recordemos que el exmandatario está acusado en el caso conocido como Stormy Daniels, porque es el nombre de la actriz porno involucrada en esta cuestión que implicaría la falsificación de la contabilidad de la empresa de Trump para esconder el soborno a esta actriz, a Stormy Daniels, por su silencio para que no expusiera públicamente una relación íntima que hubiera tenido con el expresidente, esto pagado, este soborno, con fondos de la campaña presidencial del mandatario de 2016. Luego está el caso de Mar-a-Lago por la retención de documentos clasificados y de seguridad nacional después de que Donald Trump dejara la Casa Blanca. Y finalmente están los cargos que se le han leído este jueves, es por, digamos, casos penales por intentar revocar los resultados de las elecciones de 2020, el caso sin duda más grave que enfrenta el expresidente hasta el momento. Pero es que recordemos que Donald Trump no es solamente expresidente, sino que también es precandidato a las elecciones presidenciales de 2024 y en estos momentos es el gran favorito para las primarias republicanas y de hecho cada nueva imputación parece que le hace subir como la espuma en los sondeos de intención de voto dentro del marco del Partido Republicano. De hecho, él utiliza cada uno de estos procesos con el argumentario de que se trata de una caza de brujas para intentar impedir su regreso a la Casa Blanca. Si les parece, escuchemos algunas de las palabras que dio públicamente después de que ayer se le leyeran los cargos en Washington, D.C. Esta es una persecución a la persona que lidera por números muy sustanciales en las primarias republicanas y supera a Biden por mucho. Entonces, si no puedes vencerlo, lo persigues o lo procesas. No podemos permitir que esto suceda en Estados Unidos. Ricardo, voy con usted. Le planteo un poco este dilema, ¿no? Que tiene la justicia, la administración estadounidense, entre demostrar que todo el mundo, todos los ciudadanos son iguales precisamente ante la ley y hacer pagar a Trump por sus supuestas responsabilidades, pero también el hecho de que cada una de estas imputaciones lo acerca más, ¿no?, a regresar a la Casa Blanca. ¿Cómo moverse en esta paradoja? Pues mira, Rosa, él dice una de las frases más llamativas esta semana: necesito otra imputación para ganar la presidencia, que es muy similar a una que había dicho cuando era candidato, que decía: si yo le disparo a alguien en la Quinta Avenida no pierdo ni un voto. Él tiene esa idea de que sus seguidores son completamente fieles a él, a pesar de que tenga todas los reflectores puestos por parte de la justicia estadounidense. Ya lo decías tú, con 3 procesos en estos momentos encima. Entonces lo que estamos viendo con Donald Trump es que
que se está alimentando ese sentimiento o esa idea de persecución. Recordemos que la acusación la hace el Departamento de Justicia, que a diferencia de nuestros países, o por lo menos en particular en Colombia, la Fiscalía es independiente del Ejecutivo, que hay una relación directa del Departamento de Justicia con el gobierno Biden. Entonces él empieza a sentir que ese discurso de la persecución política le puede funcionar. Y además, dado algunas falencias que existen en el sistema democrático estadounidense, pues se vale de eso. Uno, lo que ya ocurrió durante las elecciones. La acusación que le hacen esta semana a él es que quiso manipular las elecciones presidenciales de 2020, manipular los resultados. Y es que ese sistema americano de los colegios electorales y demás es un sistema que, si me lo permite decirlo en este momento, es un sistema mandado a recoger hace tiempo y del que se valen muchos, sobre todo los republicanos, que no ganan el voto popular para valerse sobre ese tema. Y el segundo asunto tiene que ver con lo que ya viene en las elecciones, que no exista en estos momentos un candidato demócrata capaz, o que el presidente Biden como candidato no sepa recoger esa indignación que puede causar el expresidente Donald Trump, pues dice mucho de la debilidad de Biden para poder salir adelante en las primarias que vienen. Exactamente, esto es un poco lo que puede sorprender, ¿no? Y yo le traslado esta cuestión, el hecho de que ahora, según los últimos sondeos publicados a principio de semana por el New York Times con Siena, hay un empate técnico en estos momentos de intención de voto entre el expresidente Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden, que dice precisamente esto del Partido Demócrata, de no tener un candidato que pueda hacer frente a alguien que está procesado con cargos tan graves como el intento de socavar, de revocar el traspaso pacífico del poder en Estados Unidos. Es que es para risa o para llanto, porque verdaderamente sorprende la capacidad del expresidente Donald Trump para utilizar todas las irregularidades de las que le acusan y que parece que lo convierte en gasolina, en oxígeno para evidentemente liderar estas encuestas. Lo grave es que Trump podría ganar no por ser un estupendo candidato o haber sido un estupendo presidente, sino porque los demócratas no tienen quien le haga frente a un animal político como puede ser Donald Trump. No es posible que Biden, que Kamala Harris, evidentemente el expresidente estadounidense Obama, ninguna figura demócrata pueda capitalizar precisamente todas estas irregularidades de las que le acusan al expresidente Donald Trump, porque parece que en el electorado estadounidense que favorece a los republicanos no importa lo que haya hecho. Finalmente él ha logrado capitalizar ese rencor contra los extranjeros, contra la migración ilegal, el tema económico que tampoco le ha favorecido en este momento al presidente Joe Biden. Entonces, no importa lo malo o bueno que sea Trump, el problema es que a los demócratas no hay quien le haga frente. Exactamente, Yoeli, precisamente lo que comenta, ¿no? Como el electorado de Trump le importa poco, parece, todos estos casos de imputación, o lo leen precisamente como una persecución. Irene, el fiscal Jack Smith, encargado de este caso y del de Mar-a-Lago, ha señalado que una de las claves en este proceso va a ser demostrar que las afirmaciones sobre el fraude electoral que emitió y repitió Donald Trump eran falsas y que él lo sabía, que se lo dijo el Departamento de Justicia, su vicepresidente, el Departamento de Seguridad Nacional, la inteligencia. En todo caso, la pregunta es esta, ¿no? A pesar de que en un eventual proceso antes de las elecciones se pueda llegar a corroborar que Trump sabía que era falsa la acusación de fraude, parece que a sus seguidores no se les puede convencer. ¿Está el país demasiado polarizado? Pues decía Ricardo que Trump tiene la sensación de que no va a perder, pero es que no va a perder apoyos, pero es que la encuesta del New York Times decía que de ese tercio del Partido Conservador que le es fiel, pase lo que pase, el 0% cree que no hizo nada malo. O sea, es alguien que da igual, y encima este cargo es un cargo... O sea, él instigó a muchas personas a entrar al Capitolio. Evidentemente esas personas no piensan que Trump ha hecho nada malo. Evidentemente para todo el mundo subvertir, ir en contra de unos resultados electorales es un delito muy grave, pero para mucha gente en Colombia, en Estados Unidos, y me vuelvo a ir de país porque antes he puesto allá, ya llamé en Ghana y era en Gambia, en Estados Unidos para mucha gente realmente no es un delito eso. Entonces,
no es más que aumentar esa imagen de héroe y de persona perseguida por hacer lo que ellos consideran que era legítimo de hacer en ese momento, ¿no? Entonces sí, evidentemente la sociedad está muy polarizada y dice mucho de unas fracturas muy grandes que hay en la sociedad estadounidense, y que los líderes demócratas quizás no están sabiendo leer, ¿no? Exactamente, y tampoco los republicanos, ¿no, Irene? Esto es quizás una de las cuestiones que llama más la atención, que es aparte, entre las grandes figuras, un poco aparte de Mike Pence, quien sí que reprochó la actuación de Donald Trump durante el asalto al Capitolio, no hay grandes voces disonantes, incluso entre los propios competidores de Trump por la nominación republicana. Veremos de cerca lo que va sucediendo. Seguro que comentaremos ampliamente toda esta carrera para la renovación del mandato de Joe Biden o para que Donald Trump regrese eventualmente a la Casa Blanca en 2024. En todo caso, ahora sí, Irene, vamos a hablar de Colombia porque estamos en la antesala de que se cumpla el primer aniversario del presidente Gustavo Petro en el cargo. Recordemos que el actual mandatario fue el primer jefe de Estado electo de izquierdas de la historia de Colombia y por lo tanto nos preguntamos, y supongo que es una duda que le surge a gran parte de nuestra audiencia internacional, cómo este gobierno de izquierdas ha cambiado, si la ha cambiado, la vida de la población colombiana. Sin embargo, es inevitable que este primer aniversario de Petro en el poder esté marcado por las declaraciones que dio aparentemente su hijo ante la Fiscalía, que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. Y es que el hijo de Gustavo Petro, para contextualizar, dijo que parte del dinero que supuestamente le entró por parte de ex narcotraficantes fue dirigido a la campaña de su padre, de Gustavo Petro, en 2022. Bien, el actual presidente ha negado tener conocimiento de estos hechos y ha dicho que está dispuesto y abierto, evidentemente, a colaborar con las instituciones y de que éstas prosigan su funcionamiento habitual con la investigación del caso. Veamos un comunicado que ha emitido la Presidencia de Colombia. Recibo con dolor a nivel personal las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa. En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales. Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda. Ricardo, voy con usted. ¿Cómo lee esta situación que va a empañar este aniversario? Claro, la fotografía del primer año de Petro es una hoy a la que podríamos estar planeando en todos los medios de comunicación que en nuestros consejos de redacción el lunes hablábamos, bueno, hay que hacer un corte de cuentas del año de Petro que vamos a publicar durante todo el fin de semana. Es otra la fotografía que hacemos hoy, porque lo que íbamos o lo que estaba estipulado antes del escándalo de Nicolás Petro, de que estallara esa revelación que supuestamente le dio a la Fiscalía, era un presidente que tenía que consolidar su coalición en el Congreso para sacar adelante 6 reformas, una agenda supremamente ambiciosa, a diferencia de la del expresidente Iván Duque, que era un gobierno de statu quo. La del presidente Petro es una agenda reformista de salud, de reforma laboral, pensional, de educativa, de reforma agraria y a servicios públicos. Eran 6 reformas muy ambiciosas y la idea era esa, lograr consolidar la coalición en el Congreso para sacarla adelante. La cuestión cambia con la idea de Nicolás Petro y nos vemos sometidos en Colombia a irnos 30 años atrás, a que ahora el presidente quizá tenga que defenderse como le tocó hacerlo hace 30 años al expresidente Ernesto Samper. Esa es la perspectiva que está ahora. Si en la Fiscalía no se resuelve rápido la acusación que hace Nicolás Petro, si no salen a relucir las pruebas que esperamos en Colombia sean realmente contundentes o no, o sean descartables, pero que se descarte rápidamente, pues veremos a un presidente en el segundo año de gobierno únicamente defendiéndose y dejando atrás estas reformas que el país político coincide son necesarias para Colombia. Irene, le pido también su análisis. Pues
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo, pero encima creo que hay que añadirle también el punto de que Petro es un líder político que se ha hecho líder a sí mismo justamente denunciando todo esto, ¿sabes? La corrupción y denunciando los vínculos de la élite política con el narcotráfico en muchos otros gobiernos, y ha caído o está pasando justamente esto mismo en su campaña, o ha podido pasar, porque todavía no sabemos cuánto de la información es real o cuánto de lo que ha dicho supuestamente su hijo a la fiscalía es cierto. Pero es que aquí ya, ¿sabes? Él se ha vendido como el líder del cambio, entonces él no puede ahora mismo negar nada de esto si es así, porque ha hecho una carrera justamente predicando con esto. O sea, él iba a ser lo que otros no habían sido, lo que las élites políticas tradicionales de este país venían haciendo durante tantos años. Entonces, ahí está un poco el dilema de qué va a hacer ahora mismo el presidente. Entiendo que también va a defender mucho que él fue elegido por el pueblo y que están quizás retomando algo que él ya había dicho de un golpe blando contra el mandato del pueblo, porque él va a defender eso. Y ahí vamos a ver también, pues eso, como decía, las reformas tan necesarias que son para este país, para todas las desigualdades que se han venido acumulando durante años, qué va a pasar con ellas, porque lo que es real es que no tiene mayorías en el Congreso y aún va a perderlas aún más con esto que está pasando. Es difícil entrar en la cuestión de las reformas en detalle para una audiencia internacional, pero les pido a grandes rasgos estas reformas, a qué se dirigen y también por qué están bloqueadas, o sea, a muy grandes rasgos, Irene. Pues Gustavo Petro consiguió aprobar la reforma tributaria, que fue la primera gran reforma que aprobó fácilmente, obra del exministro João Campo, y eso ha conseguido algo que creo que es uno de los puntos a favor del gobierno, que es estabilizar la economía. Estamos viendo los últimos dígitos del desempleo, un solo dígito, la inflación va hacia abajo, el dólar ya va en caída y se está estabilizando. Pero bien, ahora vienen el resto de reformas, ¿no? Quiere reformar el sistema de salud, que pues para intentar hacer llegar a los territorios más abandonados, donde más difícil es el acceso a la salud, pues que haya mejor acceso a la salud. Quiere hacer una reforma laboral que pueda hacer un poco más justo el sistema laboral en Colombia, ¿no? Que acorte las jornadas, que pague mejor horas extras, y una reforma de pensiones también para conseguir que todo el mundo en Colombia que se pensione tenga derecho a una pensión, que es algo que ahora mismo no está, y que las pensiones están casi todas en manos de fondos privados. Pero esas tres grandes reformas, que son, pues ahora viene la de la educación, pero esas tres grandes reformas, que son las que ha querido impulsar, están de momento estancadas en el Congreso. Y hablando de este año, dejemos a un lado lo que comentábamos al principio de lo que pueda suceder a partir de ahora con estas supuestas palabras de su hijo. Retomando un poco el balance de este año, hablemos de otras cuestiones que lo han marcado, y hablamos de reformas de su gabinete, escándalos que han marcado mucho la agenda mediática, sobre todo, ¿no, Ricardo? Rápidamente. Particularmente lo que ha pasado con el gobierno del presidente Petro en la presidencia ha reeditado un poco lo que pasó en la alcaldía, y es esa dificultad para conformar equipo. En estos momentos tiene 12 cambios en su gabinete en un año, y se anticipa que el 7 de agosto va a haber otros cambios en el gabinete, así que ha sido muy difícil de que él tenga esa interlocución con sus ministros, y digamos que es una de sus mayores sombras durante este primer año, esa interlocución con los ministros, esa posibilidad de llegar a consensos. Él había logrado construir una coalición de centro-izquierda, y entre febrero y abril rompió con ese centro político en el país y se atrincheró, como decimos popularmente en Colombia, hacia la izquierda más radical, y esos son los puentes que tiene que llegar a construir o a tratar de reconstruir en este primer año de gobierno. De los nombres que empecemos a escuchar de cómo va a quedar conformado ese gabinete después del 7 de agosto, pues veremos si el presidente Petro decide salirse un poco de ese atrincheramiento y abrirse a esas coaliciones con los partidos tradicionales, que muy bien lo decía Irene, son con los que quería romper por esa vieja política tradicional de Colombia, pero con la que es muy difícil por la conformación del Congreso colombiano poder gobernar.
Y Irene, uno de los logros indiscutibles del gobierno fue el hallazgo de los 4 menores perdidos en la selva del Guaviare durante 40 días, un hallazgo que supuso una cooperación inédita entre ejército y comunidades indígenas, ¿no? ¿Cómo fue ese periodo? Pues yo creo que fue una noticia a Petro justamente el día que encontraron los hijos, se le acumularon, a los niños se le acumularon 2 noticias buenas, que fue el anuncio de cesar fuego con el ELN en La Habana, y aterrizó a Colombia, de vuelta a Bogotá, y le comunicaron que habían encontrado a los niños después de que él había anunciado hacía semanas que los habían encontrado y no era verdad. Pero bueno, eso fue un logro para él, yo creo que un poco sobrevenido, porque nadie se imaginaba que esos 4 niños fuesen a estar vivos después de 40 días. Bueno, todos lo queríamos, pero era difícil de pensar que eso fuese a ser real. Y sí que dice mucho también de cómo se ha integrado, que creo que es algo bueno de este gobierno, ciertos sectores olvidados o que han sido olvidados, ¿no? por los anteriores gobiernos, como son pues los indígenas, ¿no? Y esa cooperación inédita, como bien decías, con los militares, y que se les ponga en valor sus tradiciones y su conocimiento y sus formas de organizaciones, ¿no? Que la Guardia Indígena está en casi todos los eventos de Petro, es un símbolo necesario, que yo creo que el gobierno de Petro ha tirado mucho en este año de símbolos que Colombia necesitaba que se pusieran en valor, ¿no? Ya solo pues decir que sacara la espada de Bolívar, pero que la Guardia Indígena está en todos los actos, o que haya ciertas cosas. Pero bueno, falta pasar de esos símbolos que eran necesarios que en Colombia se vieran día a día, a políticas concretas que realmente cambien la vida de la gente. Yoeli, ya voy con usted en el ámbito internacional, pero antes me gustaría cerrar una cuestión más interna de Colombia, y es precisamente lo que hacía referencia a Irene, este cese el fuego con el ELN que acaba de entrar en vigor. ¿Qué dice esto de la promesa de paz total del presidente Gustavo Petro? ¿Cómo avanza de cara, si lo puede explicar, como decíamos, para una audiencia internacional que quizás no conozca todas las siglas de todos los grupos implicados aquí en Colombia? Es un reto poderlo explicar, porque realmente el conflicto armado en Colombia ha explotado por cuenta de la falta de implementación del acuerdo de paz durante el gobierno anterior. Y decía yo que la fotografía que teníamos hace 8 días era la de las reformas, y faltaba meter en el paquete la paz total, que es la política, otra de las políticas más ambiciosas. Si hablábamos de 6 reformas que quiere hacer el presidente Petro, que quiere negociar con 7 grupos armados. Imagínense qué es ese nivel de ambición y de pretensión de poder llegar a una paz con todos los grupos armados que existen en el país, que tienen diferentes orígenes, diferentes formas de operación, diferentes tamaños, en fin. De momento, el avance más importante que ha logrado el presidente Gustavo Petro es lograr un cese al fuego bilateral con la guerrilla histórica del ELN, una guerrilla de más de 60 años, y con esa guerrilla logró pactar un cese al fuego bilateral de 6 meses. Nunca en la historia con el ELN se había logrado avanzar hasta ese nivel, pero existen disidencias de las FARC con el grupo que se logró el acuerdo de paz en el 2016, existen grupos neoparamilitares, existen bandas criminales dentro de las ciudades, así que el reto es muy grande, y el tamaño del Estado en lo que tiene que ver con la oficina del Alto Comisionado de Paz es realmente muy pequeña para cumplir con este reto. Pues Yoeli, le traslado precisamente la pregunta de cómo se ve esto desde México, desde la perspectiva internacional o regional. ¿Cómo se evalúa este primer año de Gustavo Petro en el poder? Va a quedar empañado el proyecto de izquierda que quería encabezar el presidente Gustavo Petro. Importantísimos todos los temas que mencionaba hace unos momentos Irene, y obviamente los retos que ya retrataba Ricardo. Por un lado, por supuesto, el tema de las guerrillas, el combate al narcotráfico, el crimen organizado, pero creo que viene la prueba de fuego para el Estado colombiano, porque en este momento el hijo del presidente está señalando la campaña que habría estado penetrada por dineros del narcotráfico. La justicia colombiana no tiene que dar una solución rápida, sino impecable al proceso judicial de investigación y, por supuesto, persecución de la justicia frente al mandatario colombiano, llámese como se llame, sea de izquierda, centro o derecha, porque evidentemente la independencia de poderes, del poder judicial y el poder legislativo, tiene que asegurar
que quien gobierna Colombia está apegado al Estado de Derecho, respeta las instituciones y, por supuesto, está en un marco de legalidad. Se está jugando la democracia colombiana. Pues les pido muy brevemente 3 palabras para concluir en qué tenemos que poner la vista puesta en este segundo año que va a empezar a partir del 7 de agosto del mandato de Gustavo Petro. Irene, muy rápidamente, no tenemos tiempo. Pues yo creo que va a ver cómo sigue lo del hijo del presidente y la reforma, sobre todo. Lo que nos apuntaba también a ello, Eli. Ricardo... Yo diría rápidamente 2 cosas. Una, los cambios en el gabinete, qué movimientos va a hacer para garantizar el gobernabilidad, sobre todo por este golpe. Y segundo, ver cómo se defiende, qué pruebas realmente tiene la Fiscalía de lo que dijo Nicolás Petro, de que supuestamente el presidente sabía del ingreso de esos dineros turbios a la campaña presidencial. Pues veo que los 3 están muy de acuerdo en esta cuestión clave que acaba de irrumpir en la agenda mediática y política colombiana y que sin duda va a marcar el final del primer año y el inicio del segundo año de Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia. Irene, Ricardo, Yoeli, les agradezco muchísimo su participación y haber compartido su conocimiento y su análisis aquí en una semana en el mundo de France 24. Los espero para una próxima vez para continuar debatiendo de las noticias que marcan la actualidad de la semana, de los meses y finalmente de nuestros tiempos. A ustedes muchísimas gracias por su atención y como siempre un fuerte agradecimiento a todo el equipo técnico y al equipo de producción que como siempre hacen posible esta y toda la programación de France 24.